Buenas noches, estimados televidentes. Hoy, continuando con el programa anterior, vamos a seguir tratando el tema del Estado de Israel y el conflicto israelo-palestino. Nos habíamos quedado más o menos en la fecha, en el año 1936, cuando por el Libro Blanco de Inglaterra se intentó, digamos, de una u otra manera, cerrar el paso a los migrantes judíos hacia los territorios de Palestina. En realidad, Inglaterra hizo un esfuerzo importante en este sentido, aunque hay que tener en cuenta que de todas formas, de manera ilegal, muchos judíos siguieron arribando a los territorios de Palestina y habíamos dicho motivados sobre todo por la persecución de los nazis en Alemania contra los judíos. Situación que se va todavía más a agudizar en 1939 cuando, son ocupados los territorios de Polonia, también con muchos judíos. En 1940 también es derrotada Francia por la Alemania hitleriana. Otros judíos también o son capturados y mandados a campos de concentración, otros también empiezan a huir a Israel, y decíamos que también a Israel y otra parte a los Estados Unidos, pero la emigración siguió llegando hacia Israel. Hay que destacar que en este sentido aumentaron los enfrentamientos entre israelitas y palestinos en los territorios de la Palestina, o sea, esa Palestina de mandato tipo A del Imperio Británico, y es el momento también donde en estos territorios se hacen presentes y adquieren una fuerza realmente destacada tres organizaciones llamadas entonces organizaciones terroristas, llamadas así por los británicos, pero tres organizaciones armadas, israelitas, que van a constituir en años posteriores el núcleo fundamental de lo que va a ser el ejército de Israel, denominado en Israel el Ejército de Defensa Israelita. Estamos hablando en este sentido de la Haganá, estamos hablando del grupo Irgun y estamos hablando del grupo Stern. Estos tres grupos son la base, repetimos, de la formación futura del Estado de Israel, tres organizaciones paramilitares poderosas, especialmente la Haganá, que encuadraba en su fila miles de integrantes, fuerza prácticamente de autodefensa ante los ataques de diferentes organizaciones palestinas, o sea, los palestinos también enfrentados al tema, enfrentados a la inmigración judía, y elemento que, digamos, todavía crece más en este sentido, años 41, 42, estamos en el medio de la guerra mundial. Hay que destacar que Israel, o los israelitas, la organización sionista asentada en los territorios de Palestina, cuando Inglaterra, a pesar de la diferencia con Gran Bretaña, cuando se inicia ya la participación directa de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, van a apoyar al gobierno británico en contra de las pretensiones alemanas en estos territorios del Medio Oriente, territorio de Palestina específicamente, y al respecto hay que destacar que dentro de los árabes creció ese sentimiento pro-alemán, pro-nazi, que de una u otra manera les va a hacer una mala pasada cuando ya en el año 1945 Alemania finalmente es derrotada, sobre todo por el avance de las tropas soviéticas que ocupan Berlín. Por la parte del oeste avanzaban también las tropas de los aliados, habían desembarcado en Normandía un año antes, 1944, se unen esas tropas en el río Elba y finalmente desaparece la Alemania nazi. Desapareciendo la Alemania nazi, son abiertos también, digamos, a la opinión pública mundial los campos de concentración. A todos nos viene a la mente el campo de concentración en Auschwitz, se supone que lugar donde fueron asesinados miles y cientos de miles de judíos en lo que Hitler había llamado la solución final al problema judío, o sea, simplemente el exterminio. De esos campos de concentración, de todas maneras, se salvaron algunos judíos, o sea, miles de judíos pudieron salvarse ante la llegada de las tropas soviéticas y de las tropas anglo-estadounidenses, y esos, afectados realmente por este holocausto, empezaron a emigrar masivamente hacia Palestina. Incluso el gobierno británico no le quedó más remedio que abrir, la migración de
los judíos hacia Palestina. Al respecto hay que destacar que este holocausto hoy en diferentes medios de comunicación, incluso medios académicos, se discute de si en realidad, cuál fue el alcance del holocausto. Yo creo que poca gente o pocos académicos serios plantean que no existió el holocausto. Evidentemente el holocausto existió y se debate, o lo que sí se debate son las cifras de este holocausto judío. Hay unos que plantean que fue 1 millón, 3 millones, mientras Israel y muchos otros académicos consideran que el exterminio se dio sobre 6 millones de personas de ascendencia judía, que podían ser judíos franceses, alemanes y de todos los países de los territorios que fueron ocupados por la Alemania nazi. Lo cierto es que hay que decir que sea 1 millón o 6 millones fue un holocausto, fue un genocidio, fue un asesinato, porque nada justifica no asesinar a 6 millones, ni siquiera asesinar a 100.000 personas, como ocurrieron en esos campos de concentración, que hay que decir también donde fueron asesinados otras poblaciones, especialmente de los rusos o pertenecientes a la Unión Soviética. Muchos prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados también en los campos de concentración, y posiblemente sea la cifra también mayor después de la cifra del asesinato de la población judía. O sea, se abre una emigración judía realmente abierta hacia los territorios de Palestina. Empieza a haber un enfrentamiento cada vez más agudo entre palestinos e israelitas, hasta el momento en que Gran Bretaña, año 1946, declara que ya no puede controlar la situación en ese territorio, mandato de tipo A por la Liga de las Naciones. Recordemos, 1946 incluso todavía se estaba discutiendo los términos de la que sería la Organización de Naciones Unidas, o sea, la heredera o la organización internacional que va a sustituir a la Liga de las Naciones, pero que finalmente se funda en el año 1948. O sea, en ese impasse, Inglaterra plantea de que ya no puede arreglar la situación, y la proto-organización, esa organización de Naciones Unidas que empezaban a hacer, se hace cargo de la situación para finalmente en el año 1948, un año antes, 1947, declarar que después de diferentes negociaciones, que el Estado de Palestina debía ser dividido en 2 estados, un Estado judío y un Estado palestino. Al respecto, se le daba a los palestinos más o menos el 46% del territorio de lo que era la Palestina de manera total, un 53% se les daba a Israel. Gran parte de esos territorios realmente contaban con el desierto del Negev, desierto donde digamos la vida es bien difícil, pero siempre la parte palestina y la parte árabe han dicho que, a pesar de que los palestinos en ese momento eran mayoría de la población, se le estaba entregando incluso menos territorios del que le correspondía por ser incluso mayoría de la población. Lo cierto es que también la naciente Liga Árabe rechaza el plan de las Naciones Unidas, y cuando en el 18 de mayo de 1948 finalmente era la fecha del nacimiento del Estado de Israel, comienzan a la vez ya los enfrentamientos directos entre el recién formado ejército judío, repito, ejército que su centro principal estaba en la Haganá, Irgun y Esther, organizaciones paramilitares que habían adquirido grandes proporciones de armamento que le había dado sobre todo Francia y Gran Bretaña, y por otro lado los nacientes estados árabes, y hay que considerar como nacientes porque hasta ese momento es cuando se empieza a ver el proceso de descolonización en estos territorios, y tanto Francia como Inglaterra no les quedó más remedio que darle la independencia a los territorios, sobre todo a los que eran limítrofes territorialmente con el Estado de Israel. Estamos hablando en este caso de Transjordania, el Líbano, Siria y Egipto. O sea, los países con fronteras con Egipto también ahí tienen una participación importante también el Estado iraquí en ese momento, fronterizo con Siria, pero muy relacionado
relacionado a la situación. Lo cierto es que la Liga Árabe no reconoce la partición de Palestina. Empieza el primer enfrentamiento, lo que se conoce como la Primera Guerra Árabe-Israelí, 1948, guerra en la cual el ejército de Israel ocupa, el naciente ejército de Israel ocupa otros territorios que por la partición le correspondían a un futuro Estado de Palestina. Y hay que señalar también que en el caso de Transjordania ocupa los territorios de Jordania, y al ocupar los territorios de Jordania declara el nacimiento del reino jordano, es el reino que se conoce hoy, y ni siquiera ocupa los territorios y ni siquiera proclama la posibilidad de un nacimiento de un Estado palestino en esos territorios que le habían dado el plan de partición de Palestina, mientras Egipto ocupa los territorios de Gaza, que eran otro de los territorios, digamos, las dos partes más importantes que formarían un futuro Estado de Palestina y que incluso hasta nuestros días son los que formarían ese Estado de Palestina. Esta primera guerra, importante por los territorios y por la situación que se crea digamos ya en ese Estado de Israel, lo seguiremos analizando en la segunda parte del programa. Continuando con la parte anterior, 1948, decimos, más o menos después de 15 meses, o sea, termina el conflicto de esta primera guerra árabe-israelí en 1949, se da finalmente un cese al fuego y, como decimos, Israel ocupó prácticamente más del 60% de los territorios de la antigua Palestina, mientras Egipto tenía la región de Gaza y Transjordania había ocupado la región de Cisjordania. Egipto incluso quiso en la Cisjordania proclamar una especie de Estado palestino que no prosperó, y no prosperó realmente por la oposición de muchos países árabes, especialmente del reino de Jordania, que siempre aspiró a que esos territorios de la Palestina fueran realmente de ellos, argumentando incluso razones religiosas, porque está la ciudad de Jerusalén, que es la tercera ciudad sagrada del Islam, junto con la Meca y Medina, y señalar que la dinastía hachemita, que aún gobierna en el reino de Jordania, se consideran los herederos directos de Mahoma. O sea, realmente es una de las familias que tienen un emparentamiento directo con la tribu coricheíta, la tribu donde nació Mahoma, y hasta este mismo momento, o desde ese mismo momento, proclamaron el intento de anexionarse todos esos territorios, lo cual evidentemente complicó aún más la situación de Palestina. Continuando los momentos históricos, realmente de 1949, aunque siguen habiendo diferentes conflictos, sobre todo de los llamados fedayines o especies de guerrilleros palestinos, unos palestinos, otros en general árabes, que empiezan a atacar los territorios de Israel. O sea, siempre va a haber una situación conflictiva en estos territorios. Lo cierto es que en el año 1956 es cuando se produce lo que se podría llamar la Segunda Guerra Árabe-Israelí, cuando Israel, aliada a las antiguas potencias coloniales en esos territorios, Francia e Inglaterra, atacan Egipto, momento en que de 1952 en Egipto se había producido una revolución, la revolución nacerista, había sido depuesto el rey Farú de Egipto, y Gamal Abdel Nasser, uno de los padres del nacionalismo árabe, había tomado el poder y había nacionalizado el canal de Suez. Esta nacionalización fue el pretexto para que Francia e Inglaterra, aliadas a Israel, iniciaran esta agresión contra Egipto, ocuparan todo el Sinaí prácticamente, e incluso los paracaidistas ingleses y franceses ocuparan los territorios del canal de Suez, ocuparan Port Said, que es el centro del canal de Suez, y mientras Israel, las fuerzas israelitas ocupaban toda la Gaza, llegaban incluso hasta la frontera sur, donde al tomar Char el-Araq impedían que Egipto pudiera bloquear la salida por el sur de el canal de Suez, en el estrecho de Aqaba,
esto de manera sorpresiva, o esta agresión en contra de Egipto, trajo consigo que dos países enemigos, estamos hablando, recuerden, año 1956, estamos hablando en el mismo centro de la Guerra Fría. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Soviética se alían en contra de esta agresión. La Unión Soviética porque veía en Egipto un aliado, incluso le estaba dando, aportando armamento. Todo el armamento militar, o todos los suministros militares venían de la Unión Soviética. Y en el caso de Estados Unidos porque Francia e Inglaterra no consultan a Estados Unidos en esta agresión, o sea, lo hacen a la espalda de Estados Unidos, y Estados Unidos se va a sentir traicionado. Por lo cual, cuando la Unión Soviética amenaza con un bombardeo atómico en contra de París y Londres, Estados Unidos queda prácticamente afuera, como diciéndole a sus aliados que no los iban a defender, y no les quedó más otra solución a Inglaterra o a Gran Bretaña y a Francia que retirarse de el canal de Suez, entregarlo de nuevo a los egipcios, mientras Israel es obligado prácticamente a abandonar todos los territorios que habían obtenido en la península del Sinaí. O sea, la victoria militar de esta coalición se vio totalmente frustrada por presiones diplomáticos militares de la Unión Soviética y los Estados Unidos, mientras que desde el punto de vista moral fue una gran victoria para el nazarismo, una gran victoria para Gamal Abdel Nasser, porque se tuvieron que retirar, fortaleció su posición a los ojos de la comunidad internacional y del mundo árabe, y se va a crear por primera vez una fuerza, de separación, una fuerza militar de Naciones Unidas que separaba al ejército egipcio del ejército israelí en la frontera entre Gaza y la frontera sur de Israel. Esta situación, año 1956, sigue manteniendo evidentemente una situación extremadamente conflictiva. La Unión Soviética empieza a armar todavía más a Egipto, empieza a armar también a Siria y empieza a darle también material bélico a Jordania. O sea, Israel se vio prácticamente rodeado por tres potencias árabes que desde el punto de vista militar estaban creciendo y que estaban en su frontera. Solamente el Líbano era el único territorio, o sea, con la frontera del sur del Líbano, el norte de Israel, el único país que se mantuvo en una especie de neutralidad, no intervino en esto, pero estos tres grandes países, Egipto, Siria y Jordania, empiezan a prepararse militarmente en contra de Israel. O Israel toma esto como una posible agresión, o una futura agresión, y en el momento en que Egipto manda a que las tropas de separación, las tropas de Naciones Unidas de separación, salieran de la frontera de Egipto con Israel, es el momento en que en el año 1967 Israel lanza un ataque militar contra los tres países en lo que se va a llamar la Guerra de los 6 días, y en esos 6 días, realmente algo inédito para los anales de la historia militar, el ejército judío derrota a Egipto, a Siria y a Jordania, ocupa otra vez y ya sin alianza de Gran Bretaña y Francia, lo ocupa por ellos mismos todos los territorios de Gaza hasta el canal de Suez, o sea, hasta la ribera este del canal de Suez, empieza a ser de Israel. Ocupan las alturas de Golán en Siria y ocupan toda la Cisjordania que el reino de Transjordania había ocupado en la guerra de 1948. O sea, estamos hablando de que en ese momento prácticamente, a la luz de la opinión pública mundial y de la geopolítica mundial, Israel, nace un Israel extremadamente poderoso, ubíquense en fronteras que dan desde la ribera este del el canal de Suez hasta prácticamente el río Jordán,
El río Jordán se convierte entonces en la frontera entre Israel y Jordania, mientras todas las alturas de Golán, que habían sido en Siria la principal zona de protección ante una posible agresión israelita, también son ocupados, y desde las alturas de Golán a Damasco solamente hay unos pocos kilómetros. O sea, pusieron a Israel en una situación favorable desde el punto de vista militar. Fue una gran victoria militar. En esto hay que tener en cuenta que incluso los principales mandos militares del ejército israelita, muchos de ellos eran de origen soviético o ruso, o judíos de origen ruso, habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Es el caso del jefe del ejército israelita, el general Moshe Dayan, que prácticamente se cubrió de gloria militar en esta victoria, le repito, trascendente desde el punto de vista militar, desde cualquier punto de vista que se vea. Esto puso a Israel en una posición extremadamente ventajosa y trajo consigo, a la vez que Jordania prácticamente saliera de juego. El rey Hussein de Jordania, desde esa derrota, se abstuvo a tener otro tipo de enfrentamiento con Israel, se acercó a las posiciones estadounidenses, y a la vez hay que tener un factor, o tener en cuenta un factor muy específico. 1970 muere Gamal Abdel Nasser, el padre del nacionalismo, prácticamente del nacionalismo árabe. Asume el poder en Egipto Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat había sido hasta ese momento el líder del ejército egipcio, y Egipto junto con Siria, que se mantenía en ese enfrentamiento todavía directo contra Israel, deciden entonces tomar la revancha. Se vuelven a armar militarmente, o se rearman militarmente, y en el año 1973, el día de Yom Kippur para Israel, o el día que es llamado del perdón, es un día donde es como algo así como feriado, nadie trabaja. Aprovechando ese día feriado, atacan Israel. Las fuerzas sirias son prácticamente, no pueden llegar a las alturas de Golán, son derrotadas y rechazadas en poco tiempo, pero en el caso egipcio sí ocupan el este de el canal de Suez y destruyen todas las defensas israelitas en la parte más, digamos, occidental de la península del Sinaí, y empiezan a avanzar tanto en el norte hacia el sur. Es el momento en que los sirios son derrotados por Israel. Israel traslada entonces sus tropas, lanza una contraofensiva, cercan al octavo ejército egipcio, y es el momento donde interviene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos empieza a ser el gran mediador de la situación de enfrentamiento entre Egipto e Israel. Es uno de los momentos clave de una de las figuras más importantes de la diplomacia estadounidense. En este caso estábamos hablando de Henry Kissinger, el mismo Henry Kissinger que en esos mismos años estaba fraguando de una manera u otra, o de una manera muy inteligente, las nuevas relaciones de Estados Unidos con China, y aquí también entra a jugar su papel, logrando que Israel no lanzara otra contraofensiva contra Egipto, y logrando poner en una mesa de conversación a las dos partes militarmente principales enfrentadas en ese momento de la historia del conflicto árabe-israelí, o sea, las fuerzas de egipcias, comandadas entonces por el presidente Anwar el-Sadat, y las fuerzas israelitas que se sientan a negociar, y finalmente vamos a ver lo que ocurre cuando en Camp David, lugar de, digamos, de descanso de los presidentes estadounidenses, se va a firmar la paz entre los dos países, tema que analizaremos en un próximo programa. Pasen muy buenas noches. Gracias.